Hola, este es mi análisis literario acerca del libro La náusea por Jean-Paul Sartre. Vamos a comenzar hablando un poco del autor. Él nació en París, fue criado por su madre, su hermano y su abuelo debido a que su papá falleció. Con el paso del tiempo él entró a la escuela de estudios superiores en París, donde conoció a la que sería su compañera de toda la vida, su amor por siempre, Simone de Beauvoir, algo así, francés, y se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía. Sirvió para el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial y además fue capturado por los alemanes y estuvo prisionero aproximadamente un año. Después, cuando volvió y recuperó su libertad y todo estaba bien, se dedicó a trabajar como profesor de filosofía en el Liceo Condorcet y además colaboró en un periódico de la Resistencia. En 1945 abandona la enseñanza y junto a su esposa, Simone, funda la revista de política y literatura. Se llama Los Tiempos Modernos. También comenzó a relacionarse activamente con el comunismo y se volvió un crítico de la Guerra Fría. Tuvo una relación medio complicada con esto del comunismo porque de repente se acercaba y de repente se alejaba. Se opuso a la guerra de Vietnam y quiso exhibir los crímenes de guerra de Estados Unidos. Un dato curioso y tal vez impactante sobre él es que en 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura porque alegaba que eso quitaría toda su identidad de filósofo. Fue catalogado como una persona sencilla, sin materialismos, era una persona muy enfocada a su espiritualidad, a la filosofía y a todo esto. Y todo eso de la persona que él era, sencilla y sin materialismos, dio como resultado su libro La náusea. Este libro fue publicado en 1938, su género es narrativo y su personaje principal se llama Antoine Roquentin. Este personaje es el que escribe este libro, es decir, está narrado en primera persona y se supone que el libro vendría siendo un diario de este personaje que él va escribiendo para plasmar todo lo que está pensando acerca de la existencia, porque el punto central de este libro, La náusea, es la corriente del existencialismo. Hay una serie de personajes secundarios que se mencionan en el libro. Por ejemplo, está el autodidacto, que es un personaje que se le llamó así porque lo conoce en una biblioteca y su particularidad es que él se dedica a aprender todo a base de libros y todo lo sabe por cuenta suya. También está un personaje que se llama Annie, que es una mujer de la que Antoine estuvo enamorado mucho tiempo. Y además se menciona también a Monsieur Rolebon porque en la historia Antoine hablaba sobre él. Este es una narración del día a día del personaje y habla sobre cómo este hombre se da cuenta de repente que está existiendo y todos los sentimientos que vienen a golpearlo de repente porque es algo muy fuerte para él. Este hombre tiene alrededor de 30 años. Se dedica a su trabajo, es un hombre medio depresivo, es muy solitario y él se fue de París a una ciudad que, si mal no recuerdo, es una ciudad imaginaria en Francia que se llama Beauville, y se va a esta ciudad por trabajo porque está haciendo una investigación sobre la vida de el personaje que mencioné anteriormente, Monsieur Rolebon. Como estaba haciendo la investigación, obviamente pasaba mucho tiempo entre los libros, por lo que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, que es donde conoce al autodidacto, que también es el personaje que mencioné anteriormente, y es cuando empiezan una amistad. Un dato también que viene en el libro es que Antoine mantenía relaciones sexuales con Francois, no sé cómo se pronuncia, pero vendría siendo Francisca, que era la dueña del lugar donde él se hospedaba
que se llama algo como Rendezvous des Chemitots. La verdad no sé cómo se pronuncia, no me importa, pero ahí está el nombre. Y este personaje, Antoine, el protagonista, quien escribe su propia historia, se dedicaba a observar cada cosa, cada pequeño detalle y ver más allá del simple objeto que estaba frente a él. Veía toda su historia, el por qué estaba ahí, el por qué existía, y declaraba que cada uno existe a pesar de sí mismo. Durante esta historia aparece el personaje Annie, que fue su novia, pero tuvo que separarse de ella por motivos de trabajo. Y un día cualquiera recibe una carta de Annie diciéndole que lo quiere ver, que está muy entusiasmada, y le manda la dirección y fecha de donde iba a estar hospedada en Beauville. Él se emociona, por supuesto acepta, deja de lado todo su trabajo y se va a buscar a la exnovia. Llega puntual, Annie le abre la puerta y está vestida elegante, o al menos así lo describe el personaje, el Antoine, con un vestido elegante negro, y pasa y empiezan a tener una charla muy extensa. Pero después Annie le pide a Antoine que se vaya porque está esperando a alguien más. Antoine, que es un personaje medio depresivo, como les dije al principio, se retira, se va a su casa donde se está hospedando y simplemente regresa para despedirse porque recoge sus cosas y regresa a París. Eso es como un poco de la novela que se desarrolla en este libro, pero no es lo principal, porque de verdad lo principal en esta historia es simplemente, más que nada y únicamente, el existencialismo. Él iba frecuentemente a un café y estando en el café de repente es como si tuviera una epifanía, se le viene toda la verdad de golpe, empieza a darse cuenta, o más bien a dudar de la existencia. Es como, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y es algo que le revuelve el estómago, o sea, ya no es algo simplemente emocional, pasa a un plano físico y empieza a sentir una náusea, que es de donde nace el nombre de este libro. Es un término que se utiliza para describir a filósofos. De hecho, el existencialismo son considerados existencialistas porque son personas que buscan el porqué de las cosas, la verdad absoluta. Y básicamente el existencialismo habla sobre la debilidad del hombre, sobre Dios, cuestiona mucho a Dios, la existencia de Dios, se debe creer, se debe no creer. Habla también sobre la necesidad del hombre de convivir con alguien, de tener un amigo, de tener una pareja, de tener algo estable, y que realmente no somos nada, todos llegamos a un mismo final y vivimos básicamente las mismas cosas. Sartre busca, en mi parecer, plantear tal vez dudas que él también tuvo sobre esta existencia, porque a mí me parecía que era un libro muy agresivo con la vida para una persona que realmente parecía que estaba tan bien, que no tenía ningún problema con nada, porque cuando lees un libro que está muy oscuro, muy terrorífico, muy bizarro, y te pones a conocer acerca del autor, te das cuenta que muchos tuvieron un pasado muy tétrico, muy oscuro, y que sus libros tal vez sean desahogo o quejas o lo que sea acerca de estas cosas que ellos mismos vivieron. Es la esencia de cada autor. Entonces Sartre era una persona tan sencilla, tan bien, había vivido muchas cosas, que era extraño pensar que fuera de esta forma tan existencialista, que tal vez él vivió en carne propia esta náusea que describe en su libro. Pero también cuando me puse a leer su historia me di cuenta que estuvo en muchísimas cosas, que estuvo en el ejército, que fue de un periódico, que fue de una revista, que fue filósofo. Y aunque todas estas cosas se mezclaban, tal vez ninguna actividad lo terminaba de llenar. Y eso es parte del existencialismo, es lo que justamente se pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? Y muchos lo consideraban ateo
moralista, pero en realidad se dice que fue uno de los escritores del existencialismo más moralista o eticista. Y también creo que parte de su rechazo hacia el premio Nobel de literatura, que fue algo que ya mencioné, fue por lo mismo, que él no estaba esas cosas tan malas y vacías, porque él defendía esto de que en realidad no se ocupa en estas cosas para la existencia, o que tal vez él no se ocupa. Era parte de su esencia de filósofo, era quitarse eso, que tal vez era con lo que él se sentía cómodo. Y pues es un libro muy, tal vez, complicado o pesado, pero también es muy interesante, solo que sí te deja con ciertas dudas de ok, es cierto, quién soy, para qué estoy aquí, para qué existo. Y muchos de los lectores, a mí no me pasó, pero sí he escuchado cosas de otras personas o leído que este libro provoca una náusea interior. Es como tú también te das cuenta de todo lo que está pasando, de la hipocresía, de la necesidad de algo más, alguien a quien aferrarse, y te provocas esta sensación que el escritor describe también. Hasta aquí llega mi análisis literario, es todo, y la persona a la que le interese leer este libro, voy a dejar el link del PDF en la descripción.